A 4 millas de la costa de Folkestone, en el sur de Inglaterra, hay un barco en el fondo del Canal de la Mancha que nadie toca, no porque nadie sepa que está ahí, no porque sea demasiado profundo para alcanzarlo, está en apenas 15 metros de agua. Cualquier buceador recreativo podría llegar hasta él en minutos. Nadie lo toca porque en 1967 alguien lo intentó, y lo que ocurrió convenció a todo el mundo de que esa era la peor idea posible. El SS Kielce lleva más de 80 años ahí abajo y sigue cargado con aproximadamente 1.500 toneladas de munición de guerra sin detonar, granadas de artillería, bombas de mortero, armamento aéreo, todo ello en el fondo del Canal de la Mancha, a menos de 10 kilómetros de una ciudad costera inglesa. Lo que quiero saber es por qué sigue ahí, por qué nadie lo ha sacado y qué pasó exactamente en 1967 que hizo que todo el mundo decidiera que era mejor no volver a intentarlo. La respuesta es más inquietante de lo que parece. Para entender lo que es el Kielce, primero hay que entender que era un Liberty Ship. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba construir buques de carga más rápido de lo que los submarinos alemanes podían hundirlos. La solución fue el Liberty Ship, un diseño estándar, simple, construido en serie en astilleros de todo el país, sin adornos, sin complicaciones, solo acero soldado y espacio de carga. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos construyó 2.711 de estas naves. Se lanzaba uno nuevo cada 42 días en promedio. En los momentos de mayor producción llegaron a botar uno cada 10 días. No eran elegantes. Los marineros los llamaban barcos de jabón porque tendían a agrietarse en mar gruesa, pero funcionaban. Cruzaron el Atlántico miles de veces llevando munición, comida, combustible y equipamiento a los aliados en Europa. El SS Kielce era uno de ellos. Fue construido en los Estados Unidos y cedido a Polonia como parte de los programas de suministro aliado. Era un buque de carga estándar, de unos 134 metros de eslora, con capacidad para miles de toneladas de carga en sus bodegas. En marzo de 1946, la guerra había terminado. Alemania había capitulado hacía 10 meses, y el Kielce tenía una misión muy concreta: recoger material militar sobrante del teatro europeo y llevarlo de vuelta. El 8 de marzo de 1946, el Kielce navegaba por el Canal de la Mancha cargado hasta los topes. Llevaba aproximadamente 8.000 toneladas de munición de guerra estadounidense, proyectiles de artillería, bombas de mortero, armamento aéreo. Material que ya no se necesitaba en Europa y que alguien había decidido que era más práctico devolver que destruir sobre el terreno. No muy lejos de Folkestone, en la costa del condado de Kent, el Kielce colisionó con una embarcación más pequeña en el canal. Los detalles exactos de la colisión siguen siendo parcialmente oscuros, pero el resultado fue inequívoco. El casco quedó comprometido, el agua empezó a entrar. En menos de 2 horas, el Kielce se hundió. Se fue al fondo con toda su carga. 8.000 toneladas de munición militar en 15 metros de agua, a 4 millas de la costa. Nadie murió en el hundimiento, los tripulantes fueron rescatados. Y en ese momento, con el caos del periodo de posguerra y miles de buques moviéndose por los mares del mundo, probablemente pareció un problema que se resolvería más adelante. El barco estaba cerca de la costa, en aguas relativamente someras. Alguien se encargaría de ello. Lo que nadie calculó bien fue lo que significaba tener 8.000 toneladas de munición activa en el fondo del Canal de la Mancha. Aquí es donde hay que detenerse un momento, porque las cifras importan. La carga del Kielce no era munición antigua de baja potencia, era armamento de guerra fabricado para matar en grandes cantidades, proyectiles de artillería de varios calibres, bombas de mortero, armamento aéreo diseñado para ser lanzado desde aviones. Todo ello fabricado en los últimos años de la guerra, con la tecnología explosiva más avanzada que existía en ese momento. El material de guerra de la Segunda Guerra Mundial no se vuelve inofensivo con el tiempo, ocurre exactamente lo contrario. El TNT y las mezclas explosivas utilizadas en esa época son razonablemente estables en condiciones normales, pero décadas de agua salada, presión y corrosión pueden volver la carcasa exterior del proyectil más frágil. Lo que era una bomba robusta en 1945 puede convertirse en algo mucho más impredecible décadas después. La sensibilidad al impacto aumenta, el umbral de detonación baja. En pocas palabras, la munición del Kielce no es hoy más segura que en 1946. Es potencialmente más peligrosa. Y hay que recordar que no hablamos de unas pocas cajas olvidadas. La estimación actual del Ministerio de Defensa británico es que hay unas 1.500 toneladas de munición viva dentro del pecio. 1.500. Para ponerlo en perspectiva, el mayor ataque aéreo alemán sobre Londres durante el Blitz dejó caer unas 600 toneladas de bombas en una noche. Lo que hay dentro del Kielce supera en más del doble esa cifra.
Durante más de 20 años después del hundimiento, el Kielce fue básicamente ignorado. Las autoridades eran conscientes de que estaba ahí, los pescadores sabían que estaba ahí, pero nadie se acercó. Entonces, en julio de 1967, la Folkestone and District Water Company decidió que era el momento de actuar. Contrataron una operación de salvamento privado. El plan era usar cargas explosivas controladas para romper el pecio en secciones manejables y extraer los restos del casco y la carga. El primer problema con ese plan es evidente a posteriori. Estaban proponiendo detonar explosivos dentro de un barco lleno de explosivos. El primer cargo que colocaron los operarios fue diseñado para una detonación controlada. Debía cortar una sección del casco. Detonó antes de tiempo. Lo que ocurrió a continuación quedó registrado en los periódicos de toda Gran Bretaña. La detonación levantó casas de sus cimientos en Folkestone. Voló ventanas en un radio de kilómetros. Se escuchó en 3 condados distintos. El Servicio Geológico del Reino Unido en Bracknell registró el seísmo resultante, 4,5 en la escala Richter. Fue la mayor explosión en tiempo de paz registrada en la historia del Reino Unido hasta ese momento. Los operarios de salvamento tuvieron suerte de salir con vida. El salvamento fue abandonado inmediatamente. Ninguna empresa privada ni ningún organismo público ha vuelto a intentarlo en los 58 años transcurridos desde entonces. La lógica que impide cualquier nuevo intento es perfectamente circular, y eso es exactamente lo que la hace tan difícil de resolver. El primer problema es la física. Para sacar la munición del Kielce hay que penetrar el pecio. Para penetrar el pecio de forma segura hay que cortar metal. Para cortar metal necesitas explosivos o herramientas de alta energía. Y cualquier operación de ese tipo en un entorno saturado de proyectiles activos implica un riesgo de detonación en cadena que es imposible de eliminar por completo. La explosión de 1967 demostró lo que ocurre cuando esa cadena se activa incluso parcialmente, y en esa ocasión solo se usó un único cargo. Lo que podría desencadenarse una detonación completa del contenido del Kielce está fuera de cualquier cálculo de riesgo aceptable. El segundo problema es la profundidad paradójica. 15 metros son demasiado poco. Suena al revés, pero es así. Si el Kielce estuviera a 300 metros de profundidad, el agua actuaría como amortiguador. Una detonación en aguas profundas libera energía hacia arriba y hacia los lados, absorbida en gran medida por la masa de agua. A 15 metros casi toda la energía viaja directamente hacia la superficie y hacia la costa. Folkestone está a menos de 7 kilómetros. Una detonación completa del contenido del Kielce causaría daños catastróficos en tierra. El tercer problema es jurídico y administrativo. La Maritime and Coast Guard Agency del Reino Unido ha declarado la zona una Dangerous Wreck Zone permanente. Hay balizas, hay restricciones de navegación. El Ministerio de Defensa mantiene el pecio en su lista oficial de pecios designados. No existe ningún procedimiento establecido para abordar algo de esta escala, porque nunca ha habido necesidad de crearlo. No hay protocolo porque nadie ha llegado tan lejos como para necesitar uno. Y el cuarto problema es el tiempo. La munición lleva décadas en el agua. El casco del Kielce se está deteriorando. La capacidad de predecir con exactitud el estado de cada proyectil individual en el interior disminuye cada año. En los años 90, algunos expertos argumentaron que el estado de degradación del casco podría en algún momento provocar un colapso estructural que desencadenara detonaciones sin ninguna intervención exterior. El debate sigue abierto. No hay consenso sobre si la opción más segura es actuar o no hacer nada. Hoy, el Kielce sigue exactamente donde estaba en 1946. Los pescadores lo conocen y lo evitan. Existe cartografía marítima detallada de su posición. Hay zonas de exclusión señalizadas alrededor del pecio. Las autoridades lo monitorizan, pero la monitorización consiste básicamente en asegurarse de que nadie se acerque demasiado, no en avanzar hacia ninguna solución. Lo que hay ahí abajo no va a ningún lado. El Canal de la Mancha es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Folkestone es una ciudad costera activa. Y a 4 millas de su litoral hay un barco de la Segunda Guerra Mundial que contiene más potencia explosiva de la que Alemania lanzó sobre Londres en algunas de las noches más intensas del Blitz, sentado en 15 metros de agua y siendo cada año que pasa potencialmente menos estable que el anterior. El SS Kielce sigue cargado porque sacarlo es demasiado peligroso para intentarlo, porque dejarlo en paz es lo suficientemente peligroso como para preocupar a todos, y porque nadie, en 80 años, ha encontrado una respuesta satisfactoria a esa contradicción. La única vez que alguien lo intentó, el resultado fue la mayor explosión en tiempo de paz de la historia del Reino Unido. Y eso fue con un solo cargo, lo que quedaba dentro ni siquiera llegó a moverse. Si este vídeo te ha resultado interesante y quieres ver más sobre pecios que siguen siendo peligrosos, dímelo en los comentarios y seguiré investigando más casos. Suscríbete para no perderte el siguiente. ¡Nos vemos!